aquí estamos con el padre Fede Carrasquilla en el barrio La Camila. La Camila. Padre, coméntenos en qué momento llega acá usted a esta comunidad que está trabajando en forma cooperativa. Yo, desde el seminario, yo descubrí que quería vivir el sacerdocio centrado en la persona de Jesús, no en el ministerio. Es decir, yo no me ordené para administrar sacramentos, ni para predicar. Yo me ordené para ser testigo del amor de Jesús en medio de la gente y ayudarle al pobre a que descubra su condición de pobre, el valor de su condición de pobre. Que eso me pareció que lo de Jesús. Después me mandaron a mí a estudiar a Europa. Por allá estuve 5 años y vine. Inmediatamente empecé a buscar un medio popular donde yo pudiera aportar lo que yo veía que se necesitaba, sobre todo porque en ese tiempo empezaba la politización fuerte. Yo vine en el 63. Estamos hablando del año 63, cuando usted vuelve de Europa. Sí, cuando vuelvo de Europa. Usted estuvo en Bélgica estudiando. En Bélgica. Estuve 1 año en Roma y 4 años en Bélgica. En Lovaina. Estudió filosofía en Bélgica. Filosofía con la dimensión que había elaborado en ese tiempo, que después la siguieron, de antropología existencial, que era una rama de la antropología distinta a la científica, antropología de ciencia, y a la antropología filosófica. Correcto. Esa antropología existencial, ¿qué referente tiene, padre? Así, el que ideó eso eran 2 profesores allá. El uno se llamaba Albert Dondale y el otro era de Valens, que ellos iban en toda la línea existencial de mirar de mirar a la persona como sujeto, como portador, como persona de la manera de ser persona, diríamos, para repetir así. Es decir, que si yo quería conocer lo que era la esencia de la persona, no tenía que ir a buscar en filosofía, sino simplemente mirar la existencia. ¿Ve? Entonces entré en eso. Entonces yo ya organizé, me dije yo, justo, Jesús es una manera de ser persona, lo que ofrece es una manera de ser persona. Y el pobre no es solamente el que carece, es el que carece, y eso no se puede tocar, porque es espiritualizar o volver abstracta la pobreza. Cuando dicen, no, es que el rico también es pobre, y yo sí, ¿por qué? Porque es egoísta. Y yo sí, pero no es lo mismo un egoísta con plata que un egoísta sin plata. Bueno, se podría decir que el rico es pobre de espíritu. Eso dicen, pobre de espíritu, pero un pobre espíritu con plata es distinto a un pobre de espíritu sin plata. Por supuesto. La clave es en las carencias materiales, pero esas carencias materiales no tienen un calificativo ético, sino un calificativo existencial. Es lo de Sartre. La tesis mía fue justamente sobre el marxismo de Sartre. Entonces, en eso se entró toda la antropología esencial. Y en esta mirada suya, el trabajo, ¿qué lugar tiene? El trabajo, esencialmente, para hablar así, es la expresión del ser humano, porque el ser humano es el que actúa, y actúa para hacerse el persona. El animal no tiene necesidad de eso, porque por instinto es eso. El animal, desde que nace, tiene todo ya realizado. La acción es para conservar lo que ya le dieron. En cambio, el ser humano, la vida se la dan como una tarea. Correcto. Eso hace pensar en lo que plantea Engels. Quizás usted seguramente leyó ese texto en el que dice el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Exacto, es exactico, es correctísimo eso. Si es que, mira, en la tesis mía yo vi
que en el 63, ¿ves? Que Marx había tenido 4 grandes intuiciones y 4 grandes vacíos, ¿ves? Y que una de las grandes intuiciones de Marx fue esa, de Engels, y que después en la tesis undécima de Marx, que concretiza más. Hasta ahora los filósofos no han hecho más que pensar la realidad, ahora se trata de transformarla. Eso, el trabajo es la esencia del hombre en la existencia. Correcto, incluso se podría decir, es la esencia del hombre cuando ya está fuera del paraíso, porque Dios le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, que es una invitación al trabajo. Claro, y es posible que, para hablar así, que si lo que llamamos pecado original hubiera sido lo mismo. Es decir, es que el trabajo no es una maldición. Es para mostrar que casi que él tiene que ser responsable de su vida, tiene que hacerla. Y hacerse cargo de las consecuencias. Y hacerse cargo de las consecuencias. O sea, y usted me decía que en esta tarea que ha hecho con la comunidad, la ha acompañado ayudando a la gente a pensar, a reflexionar, acompañándolos en un camino de concientización. Exacto. Y justamente a partir de la acción, no a partir de ideas que lleven a la acción, sino a partir de la acción que lleve a las ideas. Te pongo un ejemplo cómico, en cierto modo. Yo llegué a un barrio de invasión que estaba empezando, amplísimo, y no tenía luz eléctrica. Entonces en la misa se iluminaban con unas lámparas de petróleo. ¿Ve? Se apagaban muy fácil. Y entonces la actitud mía fue estar junto a la vida de la gente y ver qué podían ellos hacer para decirle porque no lo hacen. Pero que ellos descubran es que tienen que hacer algo, entonces yo porque no lo hacen. Entonces nosotros nos iluminamos por eso, pero se apagaba muy fácil. Entonces, después de la misa los domingos yo me quedaba conversando con la gente, cómo van, cómo se siente, qué cosas buenas y qué cosas, y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Y entonces yo les dije, mire, yo estoy feliz aquí al mes, pero muy aburrido porque mire que se apuntaron y entonces me dijo un padre, ¿qué vamos a hacer si nosotros, este terreno no es de nosotros y no podemos pedir que nos den electricidad? Y le dije yo, no, pero aquí en el barrio vecino hay electricidad. ¿Ve? Y entonces me dijo, padre, ¿y robar electricidad? Y yo, no, nunca, robar no, pero traerla para acá sí. A ver, ¿quién de ustedes le parece que es capaz de traerla para acá y hacernos la mano? Y quieren todo. Entonces, ¿por qué no hacemos una recolecta para conseguir el alambre? ¿Ve? Al mes todo el barrio tenía electricidad. Eso es excelente. Usted me comentaba, padre, que estuvo en contacto con curas revolucionarios, o curas del tercer mundo, o curas que estaban con la teología de liberación, y me contó una anécdota en la cual se acerca una señora a usted diciéndole que el esposo había fallecido hace una hora y le pedía que usted se acercara a la casa para llevar su bendición. Darle la absolución y aplicarle el santolio. ¿Y cómo le fue con eso? Y entonces yo me fui, saqué el santolio y se lo apliqué al difunto y le di la absolución. Yo iba justamente para un encuentro de sacerdotes que en lo de allá del tercer mundo, aquí era el grupo SAL, sacerdotes para América Latina. Eran como 300 curas. Yo llegué allá y me dijo que porque me había demorado. Yo dije, porque me pasó se salió una llora y ahí vino todos los gritos en el cielo, que cómo se le ocurría que yo había hecho eso, que si yo
creía que eso servía para alguna cosa. Yo le dije, no me crean a mí tan bonito que una solución para un tipo que murió así ahora va a servir para alguna cosa. Lo que pasa es que el sacramento no es para el muerto, es para el vivo. Vaya a ver cómo quedó la esposa, feliz, que mi Dios tan bueno. Entonces soltó uno por allá, el grito mío, claro, ahí sigue vos alienando al pueblo con esa estupidez. Le digo, hermano, es mejor un alienado alegre que un desalienado cargado. Es un poquito, bueno, la actitud mía ha sido acompañar, sí, pero para que ellos vayan descubriendo y a partir de la acción o a partir del trabajo, que es más o menos lo mismo. Claro. Y yo le preguntaba, padre, cómo en el contexto colombiano de estos tiempos, desde la década del 60, que usted está aquí trabajando con la comunidad, cómo usted pudo de alguna manera desarrollar su tarea sin que su vida corriera peligro, sin estar amenazado o en riesgo. Yo creo que por dos cosas. Primero, porque yo no me dediqué a obras sociales. Porque si vos hoy te dedicas a obras sociales, querás o no querás, tenés que estar dando a buen rico. Porque las obras sociales exigen mucha plata. Y yo dije, y para hacer obras sociales necesito plata. ¿Y quién es el que me la va a dar? El rico. Pero tampoco por la cuestión política. Yo no me inscribí en ningún partido político, me buscaban mucho al principio y yo decía, no, es que lo mío no es la pelea política, lo mío es ayudarle a que el pobre descubra su dignidad de pobre, no su dignidad de persona, porque es una manera de quitarle la identidad al pobre. El pobre no vale como pobre, pero vale como persona. Una frase de un libro de aquí, de Claude Bisboff, y de otro español que hizo Furia, y yo me revelé por los pobres contra la pobreza. Y yo sí, así, yo también estoy por las mujeres contra la feminidad. Es absurdo. Lo que pasa es que al pobre hay que mirarlo de otra manera. Solo se ha mirado desde la perspectiva sociológica y no desde la perspectiva antropológica, producida por la sociológica. La mirada sociológica es la mirada de la persona desde el punto de vista social, del puesto que ocupa en la sociedad, como un hecho social que la sociología que surge de Adam Smith. Entonces, el pueblo, la pobreza, como un hecho social es mala, porque es una carencia, y toda carencia es mala cuando yo no la siento, no. Pero eso no me da ni dignidad, ni dignidad al pobre. Entonces lo que yo estoy buscando y descubrí cuando llegué a la universidad, que es que hoy, en el cambio que hay en el 60, hoy hay que mirar a la persona desde su realidad concreta, desde lo que él vive. Entonces, y esa realidad concreta desarrolla una manera de ser persona que surge de su situación, surge de las carencias. Entonces yo elaboré todo lo de la antropología del pobre, que es otra manera de mirar al pobre. Es la manera de mirar al pobre que surge de sus carencias. Pero entonces las carencias no se expresa como en el sentido ético. Las carencias son malas o buenas. Las carencias son malas, sino como un dato de existencia en donde, como dice Sartre. Entonces el pobre tiene unas carencias, pero esas carencias producen una manera de ser persona que tiene un aspecto positivo y uno negativo. A mí me parece, yo sigo pensando, que tanto en el plano, en el plano pues de la educación, del acompañamiento del pobre, como en el plano político, mientras no se cambie el concepto de pobre, el pobre nunca va a ser sujeto. Y ese me parece a mí que fue el error de Marx.
Marx tuvo unos aspectos negativos, unas 4, en la tesis mía de doctorado, que yo la hice sobre el marxismo de Sartre, yo encontré que Sartre había tenido 4 grandes aspectos positivos y a la vez 4 grandes negativos, 4 vacíos. Uno de ellos fue que él vio, él luchó contra todos los espiritualismos y contra todos los idealismos, y dijo que lo fundamental era luchar contra la opresión del pobre. Entonces toda su acción la hizo en favor del pobre, pero la hizo desde arriba, desde el poder. Entonces, que es lo mismo. Lo que se necesita, y no lo hizo desde el pobre porque el pobre no tiene identidad. De hecho, la identidad que le dio Marx al pobre fue de lumpen, o de petit bourgeois, de pequeño burgués. ¿Ves? Le quitaron la identidad. Entonces, para mí, lo que hay que trabajar, tanto en el plano político, yo veo por eso el problema de hoy no es, me parece a mí, de ideología, el problema es de praxis. A ver, esa práctica suya, ¿qué está haciendo? Los partidos políticos le preguntan al pobre qué quieren hacer con ellos. ¿Ves? O le dicen, esto es lo que ustedes deben hacer con ellos, nosotros se lo damos. Todos los partidos políticos son desde arriba, no desde abajo. En favor del pobre, sí, pero no desde el pobre. Claro, pero con una metodología que a usted le parece que no es la adecuada. Exacto. La adecuada que usted propone es acompañar al pobre para que en principio reconozca su condición. Eso, primerito que todo, que vea, y que esa condición de pobre tiene un aspecto positivo y uno negativo. Por lo cual se delimitan los límites de la pobreza también, ¿no? Es otra manera de mirar la pobreza. La pobreza, como cualquier realidad, tiene un aspecto positivo y negativo, como la riqueza tiene un aspecto positivo y negativo. Bueno, muchas gracias, padre. Acá terminado con el padre Federico.